Solo quería llamar a su exmarido y exigirle la pensión alimenticia para su hija. Pero un número equivocado lo cambió todo. Al otro lado del teléfono no estaba la persona que esperaba, sino el mismísimo jefe de la mafia. Unos minutos más tarde, su casa estaba rodeada de todoterrenos negros y... Suscríbete al canal y escribe en los comentarios dónde estás viendo este vídeo. La noche de otoño pesaba sobre la pequeña vivienda de Lina, como una manta húmeda que ahogaba cada rincón. El viento se filtraba por los marcos de las ventanas, haciendo vibrar los vidrios con un gemido cansado, como si el edificio entero supiera que estaba condenado a resistir un invierno más. Dentro, la luz amarillenta de una bombilla solitaria colgaba sobre la mesa de la cocina, iluminando un paisaje de cuentas apiladas, sobres arrugados y recibos manchados de humedad. Lina estaba sentada con los codos apoyados en la mesa, la espalda encorvada por el peso invisible de tantas preocupaciones acumuladas. Sus ojos, rodeados de ojeras profundas, se perdían en los números impresos, pero su mente vagaba muy lejos, atrapada en un torbellino de recuerdos y reproches. El aire estaba impregnado de una mezcla extraña, el dulce aroma de talco infantil y el olor rancio de paredes que habían sobrevivido demasiadas estaciones sin pintura nueva. En el cuarto contiguo, más pequeño que un armario, su hija dormía con un sueño inquieto, liberada al fin de la fiebre que durante 3 noches había hecho temblar el corazón de Lina, con cada respiración entrecortada. Desde la cocina podía escuchar el murmullo débil y regular de ese respiro infantil, y era ese sonido lo único que mantenía a Lina aferrada a la cordura. Cada inspiración de la niña era un recordatorio de que no podía rendirse. Aunque la vida se empeñara en empujarla hacia el abismo, el cansancio le atravesaba los huesos, pero el miedo era aún más fuerte. La renta vencía al día siguiente. La deuda en la farmacia aumentaba con intereses que parecían inventados para arruinar a los pobres. Y esa misma mañana había encontrado una nueva nota del casero pegada a la puerta. Advertencias escritas con tinta impersonal, como un cuchillo clavado sin emoción. Afuera, la ciudad rugía distante, indiferente, como si nadie en el mundo se preocupara de una madre sola y su hija enferma. Y entonces, en medio de ese silencio pesado, volvió a pensar en él. Michael. El hombre que había prometido estar a su lado, que le había jurado cuidar de su hija, y que en cuanto las cosas se torcieron, desapareció como un ladrón en la noche. Había intentado llamarlo antes, había suplicado, incluso llorado frente a un buzón de voz vacío, pero siempre la misma respuesta. Silencio. Un silencio que dolía más que cualquier palabra cruel. Había soportado meses enteros de abandono, pero esa noche algo se quebró en su interior. Sintió que no podía más. Una furia ardiente la sacudió de repente, y su mano temblorosa se aferró al teléfono. Lo miró un instante, dudando, pero el recuerdo de la fiebre en el rostro de su hija le devolvió el valor. Marcó el número de memoria, con la respiración agitada y las lágrimas quemándole los ojos. El tono sonó una vez, 2 veces, y de pronto la línea se abrió. No esperó. No le dio tiempo a hablar. Las palabras brotaron de su boca como un torrente de lava que había estado conteniendo demasiado tiempo. ¿Crees que puedes olvidarte de que ella existe? Escupió con voz rota, apretando el aparato contra su oído. ¿Crees que puedes seguir huyendo mientras tu hija arde de fiebre en una cama? No me importa con quién estés ni qué excusa inventes esta vez. Me prometiste cuidarla. Me lo prometiste a mí. Necesita medicinas, necesita comida, necesita a su padre, y tú solo sabes desaparecer. ¿Sabes lo que se siente mirarla a los ojos y decirle que no tenemos para pagar lo que necesita? ¿Lo sabes? Sus manos golpearon la mesa con fuerza, haciendo vibrar las tazas sucias en el fregadero. Su voz subía y subía, alimentada por el rencor acumulado. «Sé del dinero que robaste», continuó, con el pecho ardiendo. «Sé de la gente a la que debes. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que vengan a buscarte? ¿Cuánto antes de que vengan por nosotras? Eres un cobarde, Michael, un cobarde patético». Su garganta ardía, sus ojos se nublaban de lágrimas, y cuando al fin se detuvo, un silencio espeso se extendió al otro lado de la línea.
No había jadeos conocidos, ni la voz tartamudeante de un hombre sorprendido. Nada. Solo vacío. Un vacío tan profundo que la piel de Lina se erizó. Y entonces, una voz. Di su nombre otra vez. Las palabras llegaron suaves, casi con calma, pero bajo ellas había algo frío, más cortante que el acero. Lina se congeló, el teléfono pesándole de pronto como una piedra. Lo separó lentamente de su oreja, mirando la pantalla iluminada. El número era el correcto. Lo había marcado bien, pero no era él. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su corazón golpeaba con violencia. Tragó saliva, sintiendo el sabor metálico del miedo en la lengua. «¿Quién es?», murmuró, la furia disuelta en un susurro tembloroso. «Dilo otra vez», repitió la voz, más baja aún, como el filo de un cuchillo rozando la piel. El teléfono le tembló en las manos. Colgó de golpe, pulsando la pantalla con desesperación hasta que quedó negra. Se lo apretó contra el pecho, intentando recuperar el aire. Fue un error, se dijo, solo un número equivocado. Quizás había marcado mal en su enojo. Tenía que ser eso. Lo enterró bajo los papeles, como si esconder el aparato pudiera borrar lo ocurrido. Pasaron minutos eternos. El frigorífico zumbaba en un rincón. El viento azotaba el marco de la ventana. Poco a poco, su respiración fue calmándose. Casi se rió de sí misma, imaginando el ridículo. Gritarle a un desconocido en plena medianoche. Mañana lo contaría como una anécdota absurda a alguna compañera. Sí, solo había sido un error. Pero al mirar hacia el cuarto, al ver el cuerpecito de su hija moverse levemente en sueños, el miedo regresó. La voz del hombre seguía resonando en su cabeza. No era una voz confundida. No era un extraño sorprendido por la llamada equivocada. Era una voz que sabía exactamente lo que hacía. El tiempo se estiró cruelmente. Incapaz de dormir, Lina terminó tendida en el sofá, abrazada a una manta fina, con los ojos abiertos en la oscuridad. Y entonces, cerca de las 2 de la madrugada, un resplandor atravesó la cortina. Luces, el rugido bajo de motores. Se levantó de un salto, con el corazón en la garganta, y corrió a la ventana. La calle, que a esas horas solía estar desierta, ahora estaba ocupada por un vehículo negro detenido bajo la lluvia. El brillo metálico de su carrocería relucía bajo el farol. Luego llegó otro y otro más, hasta que 5 enormes SUV oscurecieron la cuadra. Un nudo de terror le apretó el estómago. Retrocedió hasta la puerta de su hija, con la respiración entrecortada. El timbre de la entrada no funcionaba desde hacía meses, pero los pasos en la escalera retumbaron como truenos. Avanzaban despacio, firmes, hasta detenerse frente a su puerta. Un golpe, no fuerte, no desesperado, suave, medido, peor que cualquier arremetida violenta. El teléfono, olvidado entre las cuentas, vibró de repente. La pantalla se encendió con un mensaje nuevo. «Abre la puerta». La visión se le nubló, el miedo le paralizó las piernas. Tragó aire, pegó la frente contra la madera y susurró con voz rota. «¿Quién es?». El silencio duró apenas un instante. Luego la misma voz que había escuchado antes, tan cercana que parecía atravesar la puerta, respondió con calma implacable. «Mi nombre es Alessio Castelli, y tu exmarido me ha robado lo que era mío». Las palabras se hundieron en la oscuridad de la noche, y el mundo de Lina nunca volvió a ser el mismo. El eco de aquel nombre aún resonaba en la mente de Lina, mientras permanecía inmóvil tras la puerta, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. Alessio Castelli. El tono con que había pronunciado esas palabras no dejaba lugar a dudas. Quien estaba al otro lado no era un hombre cualquiera. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza, y ella comprendió, con una claridad escalofriante, que no había escapatoria. La cadena oxidada que sujetaba la puerta era un chiste. El cerrojo apenas resistiría una embestida. Su respiración se volvió entrecortada, y en ese instante pensó en su hija, dormida en la habitación contigua, ajena al peligro que se cernía sobre ellas. Esa imagen fue lo único que le impidió colapsar. La decisión se le clavó como un cuchillo. Sabía que si no abría la puerta, la abrirían ellos, y esa violencia podía arrasar con todo.
Con los dedos temblorosos, retiró la cadena y giró el pestillo. La puerta cedió con un crujido que sonó demasiado alto en el silencio de la madrugada. Entonces lo vio. Era más alto de lo que había imaginado, con una presencia que llenaba el pasillo estrecho y lo convertía en un escenario de sombras. El abrigo oscuro caía sobre sus hombros con elegancia. Su traje impecable desentonaba con el entorno ruinoso de aquel edificio olvidado por todos. La lluvia resbalaba por su cabello y su rostro anguloso, endurecido por una barba incipiente, pero lo más inquietante eran sus ojos, azules, penetrantes, fríos, capaces de desnudarla con una sola mirada. Detrás de él, un hombre aún más imponente se erguía como un muro, los brazos cruzados sobre el pecho, atento a cada rincón, como si incluso la pobreza escondiera trampas. Lina retrocedió instintivamente, abrumada por la presencia de ambos. Su cuerpo quería huir, pero sus pies parecían enraizados en el suelo. Castelli no esperó invitación. Avanzó con paso seguro, cruzando el umbral como si la casa le perteneciera desde siempre. Su acompañante permaneció en la entrada, erguido como una estatua de carne, vigilante, con la mirada fija en las sombras del pasillo. La cocina, el salón y el pasillo eran un solo espacio deformado por la estrechez. Los muebles desgastados parecían aún más miserables bajo la mirada de ese extraño. Lina apretó los labios, intentando reunir el coraje que había exhibido al teléfono, pero lo que salió de su boca fue un hilo de voz. «No puede entrar aquí. Voy a llamar a la policía». Castelli se giró lentamente hacia ella, como si evaluara la amenaza que representaba. No hubo burla en su rostro, ni enojo, solo una calma gélida que era mucho peor. «Hazlo», dijo en voz baja, con un acento extranjero que rozaba el italiano. «Para cuando lleguen, yo ya me habré ido, y tú te quedarás sola con los verdaderos peligros». Esa certeza la dejó sin aire. Apretó el respaldo de una silla para sostenerse, odiando la fragilidad de su propio cuerpo. «Yo no sé nada de lo que haya hecho él», intentó con una valentía quebradiza. «Me dejó. Nos dejó. No tengo nada que ver con sus asuntos». Castelli la observó con un interés distante, como si sus palabras fueran un enigma que debía descifrar. Dio un par de pasos, acercándose, y con un gesto pausado se quitó el abrigo, dejándolo sobre el brazo del sofá. El simple acto de colgar esa prenda en su hogar la hizo sentir invadida, reducida a la condición de espectadora en su propio espacio. «Y sin embargo, pronunciaste mi nombre», murmuró sin apartar sus ojos de ella. «Lo usaste como amenaza. Eso no es casualidad». El rubor le subió al rostro. Había dicho esas palabras en un arranque de ira, sin medir consecuencias, como quien lanza piedras al vacío. Estaba desesperada, confesó con la voz quebrada. No sabía lo que decía. Los labios de Castelli se curvaron apenas en un gesto, que no era una sonrisa, sino algo más oscuro. La desesperación revela más verdades de las que oculta. El aire parecía volverse más denso con cada palabra. Lina intentó sostener su mirada, pero aquella intensidad la obligaba a bajar los ojos, como si estuviera desnuda ante un juez implacable. Y fue entonces cuando un sonido suave rompió la tensión, una tos apagada desde la habitación de la niña. Lina reaccionó como un resorte, girándose de inmediato y avanzando hacia el cuarto. La puerta estaba entreabierta y su hija asomó la cabeza, con el cabello rizado pegado a la frente y el conejo de felpa apretado contra el pecho. Sus ojos soñolientos se abrieron al ver a su madre, pero enseguida se posaron en la figura imponente que se erguía en el salón. «¿Mami?», susurró con voz adormilada. Lina la recogió en brazos, arropándola contra su pecho como si así pudiera ocultarla del mundo. «Tranquila, cariño, vuelve a la cama», dijo en un tono suave pero urgente. Los ojitos de la niña, aún velados por el sueño, se detuvieron en Castelli con curiosidad inocente. Y algo en la expresión del hombre cambió. Fue un destello breve, casi imperceptible, pero real. Sus facciones se suavizaron por un instante, como si la visión de aquella criatura vulnerable removiera un rincón olvidado en su interior. Lina lo notó y un escalofrío de rabia la recorrió. Lo señaló con una mirada dura, con la furia de una madre dispuesta a todo. «No la mire, no se acerque a ella». Castelli no respondió,
pero inclinó apenas la cabeza, un gesto ambiguo que podía ser reconocimiento o burla. La tensión era insoportable. Lina llevó a la niña de vuelta al dormitorio, la arropó con manos temblorosas y le murmuró palabras de calma que ella misma no creía. Cuando regresó a la sala, tenía los ojos encendidos de ira. Ya vio suficiente. Váyase. No tenemos nada que ver con él. Por un momento pensó que se negaría, que impondría su voluntad como hasta entonces. Pero Castelli se levantó, recogió el abrigo y se lo colocó con la misma elegancia metódica con la que lo había dejado. Sus ojos se clavaron en los de ella una última vez. «Si vuelve a contactarte, me lo dirás», afirmó, sin dejar espacio a la réplica. «Ya eres parte de esto, lo quieras o no». Un temblor le recorrió el cuerpo, mezcla de indignación y miedo. «Usted no decide eso». Él hizo una pausa en el umbral, con la sombra del guardaespaldas detrás de su espalda ancha. «No lo decido yo. Lo decidió él, la noche que me traicionó». Y entonces se marchó, con la misma calma con que había entrado. La puerta se cerró despacio, casi con cortesía, pero el silencio que dejó tras de sí fue más opresivo que cualquier estruendo. Lina se apoyó contra la pared, con las piernas flojas, el corazón enloquecido y las manos crispadas. Su hogar seguía siendo el mismo en apariencia, pero en realidad había cambiado para siempre. Ya no era un refugio, sino un territorio marcado por la sombra de un hombre cuyo nombre jamás debió pronunciar. Fue a comprobar a su hija una vez más. Acarició sus rizos húmedos y se obligó a sonreírle, aunque las lágrimas le ardieran en los ojos. Regresó a la sala y se dejó caer en el sofá, incapaz de apartar la vista de la puerta, convencida de que volvería a abrirse en cualquier momento. No lo hizo, pero sabía con una certeza insoportable que aquel hombre no había terminado con ellas. Su mundo ya estaba contaminado, y lo que había comenzado con una llamada equivocada era apenas el principio de algo mucho más oscuro. La casa quedó sumida en un silencio enrarecido después de la partida de Castelli. Lina se mantuvo largo rato despierta aquella noche, incapaz de apartar la vista de la puerta que había cerrado con tanta calma. Cada crujido de la madera, cada roce del viento contra la ventana, la hacía pensar que regresaba. Se obligó a mantenerse en vela, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si de esa manera pudiera proteger a su hija de un enemigo invisible. El amanecer trajo apenas un alivio tenue, una claridad gris que pintaba la calle con niebla y humedad. No había señales de los coches negros ni de los hombres que habían invadido su madrugada, pero la sensación de amenaza flotaba como un perfume que se niega a disiparse. Los días siguientes fueron una tortura de espera. Lina salía lo mínimo indispensable. Iba a la farmacia, compraba pan, recogía algo de leche. Siempre con la sensación de que la observaban, de que un par de ojos helados podían estar siguiéndola desde cualquier esquina. Cerraba las cortinas antes de que cayera la noche. Evitaba contestar al teléfono, y hasta los golpes inocentes de los vecinos en las paredes le parecían presagios. No habló de lo ocurrido con nadie. ¿A quién iba a contarle que un hombre como aquel había entrado en su casa y le había prometido protección disfrazada de amenaza? La idea sola era absurda, y sin embargo, cada vez que miraba a su hija, comprendía que lo que había sucedido era demasiado real para negarlo. La niña parecía mejorar, la fiebre había remitido, y aunque la tos persistía, volvía a jugar con su conejo de felpa y a pedir historias antes de dormir. En su inocencia no había espacio para comprender la magnitud del peligro. A veces preguntaba por su padre, como si el vacío que había dejado pudiera llenarse con una visita repentina. Lina respondía con evasivas, con palabras dulces y falsas esperanzas, porque no podía soportar ver en aquellos ojos la certeza de que habían sido abandonadas. Al llegar la tercera noche, cuando la ciudad se sumía en una lluvia insistente, un golpe fuerte resonó en la puerta. Lina sintió que la sangre se le helaba. Había esperado ese momento, y aún así la encontró desprevenida. No era el toque suave, medido, que recordaba de Castelli. Era un golpeteo urgente, casi desesperado. Contuvo la respiración, se acercó en silencio, pegó la oreja a la madera. «¡Lina!». La voz era ronca, acelerada, y por un instante no la reconoció. «Soy yo.
¡Abre la maldita puerta! El corazón le dio un vuelco. Michael, el padre de su hija. Su voz traía consigo un aluvión de recuerdos dolorosos, promesas incumplidas, silencios prolongados, el abandono que había tenido que soportar sola. Sus manos temblaron mientras giraba el cerrojo, no por deseo de verlo, sino por miedo a que los gritos despertaran a la niña y trajeran problemas peores. Cuando abrió, lo encontró jadeando, empapado de sudor y lluvia, con la ropa arrugada y el rostro marcado por la fatiga. Sus ojos se movían nerviosos por el pasillo, como si temiera ser seguido. La empujó hacia adentro sin pedir permiso, cerrando la puerta con un golpe. El hedor a cigarrillos rancios y alcohol lo envolvía. «Necesito quedarme aquí», dijo atropelladamente, pasándose las manos por el cabello mojado. «Solo esta noche, Lina. Solo una. Ellos me buscan. No sabes lo que ha sido». Ella lo observó incrédula, el rencor burbujeando en su interior. «¿Ellos?», repitió con un hilo de voz cargado de desprecio. «¿Los mismos a los que les debes? ¿Los mismos que nos han convertido en blanco por tu culpa?» Michael alzó las manos en un gesto torpe, como quien intenta calmar a un animal acorralado. «No entiendes. Me perseguían por todas partes. Si no me escondo, me matan». «¿Y pensaste que la mejor opción era venir aquí?», espetó ella sin poder contener la rabia. «Después de meses de silencio, de dejarme sola con tu hija enferma, ¿tienes la desfachatez de aparecerte en mitad de la noche, como si nada?» El rostro de Michael se contrajo, y en sus ojos apareció una chispa de culpa mezclada con miedo. Se acercó a ella tomándola del brazo con brusquedad. «Por favor, Lina, no me rechaces, no ahora». Ella se soltó de un tirón, con el corazón ardiendo de furia. «Te rechacé la primera vez que decidiste desaparecer. Ya no tienes derecho a pedirme nada». Las palabras parecían golpearlo más duro que cualquier puño. Pero su desesperación lo empujaba. Dio unos pasos hacia el pasillo, y sus ojos se posaron en la puerta del dormitorio. «Necesito llevarme a la niña conmigo», murmuró, con un temblor en la voz que no ocultaba la urgencia. «Solo por un tiempo. Así estará a salvo». El mundo de Lina se detuvo. El pánico se mezcló con una furia protectora que le recorrió la sangre. Corrió a interponerse, con los brazos extendidos como un muro. «Ni lo sueñes. No la usarás para salvarte. No es tu escudo». Michael la miró fijamente, y durante un segundo pareció debatirse entre retroceder o arremeter. Su respiración era agitada, sus manos se cerraban y abrían, como si buscaran un arma invisible. La voz suave de la niña interrumpió aquel instante, llamando desde su cuarto. «¡Mami!». El hombre se precipitó hacia la puerta, empujándola con brusquedad. Lina luchó por detenerlo, pero él la apartó y abrió. La niña, con los rizos revueltos y los ojos somnolientos, lo miró con confusión. «¿Papá?», susurró, como si no estuviera segura de que esa figura desaliñada fuera el mismo hombre que había desaparecido de su vida. Michael se arrodilló junto a la cama, acariciando el cabello de la niña con manos temblorosas. «Sí, soy yo, mi amor. Todo va a estar bien. Vamos a hacer un viaje, tú y yo. Lejos de aquí». Lina lo alcanzó de inmediato, agarrándolo del hombro con violencia. «No, no la moverás ni un centímetro de esta casa, no después de todo lo que has hecho». Los dos se enfrentaron con la niña en medio, sus miradas ardiendo en un choque de desesperación y rabia. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que la habitación misma contenía la respiración. Y entonces, el mundo estalló en un estruendo. La puerta principal se abrió de golpe, como derribada por una tormenta. El sonido de botas pesadas resonó por el piso, un retumbar que heló la sangre de Lina. Michael se levantó de un salto, pálido como un cadáver, y en sus ojos apareció un terror absoluto. La silueta de Alessio Castelli llenó el marco de la puerta del dormitorio, con la misma calma imponente de días atrás. Su traje estaba impecable, sus ojos más fríos que nunca. Tras él, su guardaespaldas ocupaba el espacio con la firmeza de una montaña. «No», susurró Michael como si al nombrarlo pudiera alejarlo. «No tú». Castelli avanzó despacio, su mirada deslizándose brevemente hacia la niña, antes de volver a clavarse en Michael con una intensidad demoledora.
Deberías haber corrido más lejos, dijo con voz serena, casi melancólica. Pero volviste aquí, a ellas. ¿De verdad pensaste que no te encontraría? Michael retrocedió hasta pegar la espalda contra la pared. Su voz se quebró en un intento de defensa. Ella no tiene nada que ver con esto, la niña tampoco. Lina abrazó a su hija con fuerza, su cuerpo temblando, sus ojos alternando entre los dos hombres. No se atrevan, escupió con voz rota, el miedo transformado en rabia. No la tocarán. Castelli inclinó apenas la cabeza, sin apartar los ojos de Michael. No vine por ella, respondió con firmeza. Vine por ti. Michael se estremeció, balbuceando excusas, promesas rotas, intentos desesperados de ganar tiempo. Pero la calma helada de Castelli lo envolvía todo. Y Lina, con la niña entre sus brazos, comprendió de golpe que el regreso de su exmarido no era un accidente. Era la chispa que encendería un fuego imposible de apagar. El aire en el pequeño dormitorio se volvió irrespirable. Lina abrazaba a su hija con fuerza, sintiendo cómo los dedos menudos de la niña se aferraban a su blusa con desesperación muda. Michael estaba contra la pared, el sudor resbalándole por la frente, los labios temblorosos, los ojos inyectados en sangre. Frente a él, Alessio Castelli avanzaba con la calma de un depredador que no necesita apresurarse porque sabe que su presa no tiene escapatoria. A su lado, la mole de su guardaespaldas aguardaba en silencio, con la paciencia de un verdugo que solo espera la orden final. «Por favor», balbuceó Michael, levantando las manos en un gesto desesperado. «No quería que terminara así. No fue mi intención. Pensé que podía arreglarlo». Su voz se quebró al encontrarse con la mirada de Castelli. No había furia en aquellos ojos, tampoco compasión. Solo una frialdad absoluta, el hielo de quien ya ha dictado sentencia, y solo está a punto de ejecutarla. «Pensaste mal», replicó el italiano en un tono bajo, sin alterar la cadencia de su voz. «Me robaste, me mentiste. Apostaste tu vida y la de otros como si fueran monedas. Y ahora vienes aquí, a esconderte detrás de una mujer y de una niña». Las palabras fueron un látigo que hicieron que Michael se encogiera aún más contra la pared. Lina dio un paso adelante, sin soltar a su hija, interponiendo su cuerpo como un escudo entre los dos hombres. Su voz salió ronca, pero firme. «Lo que sea que quieras hacer con él, no lo hagas aquí, no delante de ella». Castelli la observó por un instante, y en ese silencio se percibió algo extraño, una especie de reconocimiento. Sus ojos se deslizaron hacia la niña, que lo miraba con miedo, y luego volvieron a Lina, que temblaba pero no retrocedía. «No vine por ustedes», dijo al fin, despacio, como si cada palabra estuviera medida. «Vine por él». «Entonces, llévatelo», escupió Lina, con una mezcla de furia y lágrimas en la garganta. «Llévatelo y acaba con esto, pero no nos obligues a presenciarlo». Michael se agitó al escucharla, con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que acababa de oír. «¿Lina?», murmuró incrédulo, con la voz quebrada. «¿De verdad vas a entregarme así?» Ella lo miró con una rabia que había contenido durante años. «¿Entregarte?», repitió con dureza. «Ya lo hiciste tú mismo. Cada vez que te fuiste sin mirar atrás. Cada vez que prometiste volver y no lo hiciste. Nos entregaste a la miseria, a la enfermedad, a las deudas. No necesito entregarte a nadie, Michael. Tú mismo cavaste esta tumba». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro del hombre, pero eran lágrimas nacidas del pánico más que del arrepentimiento. Extendió una mano hacia ella, como si todavía pudiera recuperarla con un gesto, pero Lina retrocedió con la niña apretada contra su pecho. Castelli avanzó un paso más, y su presencia llenó la habitación como una sombra inevitable. «Lo entiendes bien», dijo, mirando a Lina con una frialdad que, sin embargo, reconocía su valentía. Él mismo eligió este final. Michael comenzó a hablar atropelladamente, palabras incoherentes, súplicas, promesas. Habló de enemigos peores, de hombres rusos, de policías corruptos, de situaciones que lo habían obligado a actuar como lo hizo. Pero la voz de Castelli lo cortó como un cuchillo. «Siempre hay una elección. Tú hiciste la tuya». Con un leve movimiento de cabeza, indicó a su guardaespaldas que actuara. El gigante se movió con una rapidez que no se correspondía con su tamaño.
atrapando a Michael por los hombros y alzándolo como si fuera un muñeco. El hombre gritó, pataleó, intentó liberarse, pero era inútil. Su desesperación llenó el cuarto de ecos. «Lina», clamó entre sollozos. «Diles que me suelten. Diles que lo arreglaré». Ella lo miró con ojos ardientes de lágrimas, pero no de compasión, sino de dolor acumulado. «Ya tuviste 1000 oportunidades para arreglarlo», le dijo con voz firme, aunque cada palabra le desgarraba el pecho. «Pero siempre elegiste huir». Michael abrió la boca para protestar, pero su voz se quebró en un sollozo mientras el guardaespaldas lo arrastraba hacia la puerta. Lina lo vio desaparecer por el pasillo, sus gritos apagándose en la distancia, hasta que solo quedó el silencio. El silencio pesaba tanto como el ruido anterior. La niña se había escondido el rostro en el cuello de su madre, llorando en silencio, y Lina la acariciaba sin dejar de temblar. Levantó la vista hacia Castelli, que permanecía en la habitación, observándolas con un aire inescrutable. «Ya está hecho», dijo él con la misma serenidad con la que había dictado sentencia. «No volverá a molestarte. ¿Eso espera que agradezca?», respondió Lina, con la voz rota. «Usted irrumpió en mi casa, aterrorizó a mi hija y ahora dice que me ha hecho un favor». Castelli la contempló en silencio durante unos segundos, que parecieron eternos. Luego dio un paso más cerca, y ella tuvo que alzar la cabeza para mantenerle la mirada. «Estás viva», dijo simplemente, «y ella también. Eso es más de lo que te dio él». Lina apretó los labios, incapaz de responder. Sus lágrimas le nublaban la vista, y al mismo tiempo una rabia impotente le ardía en el pecho. «No somos suyas», murmuró, con un hilo de voz. «No tiene derecho a decidir nada por nosotras». Él inclinó apenas la cabeza, con una calma que resultaba aún más inquietante. «Yo no lo decidí, lo decidió él. La noche que me traicionó y las arrastró a su ruina. Ahora están bajo mi protección, lo quieras o no». Y sin decir nada más, se dio media vuelta y salió del dormitorio. Lina escuchó sus pasos firmes en el pasillo, el leve chasquido de la puerta al cerrarse. La casa volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Era una calma tensa, un respiro entre tormentas. Se dejó caer en la cama junto a su hija, acariciándole los rizos mientras sentía el peso insoportable de lo que acababa de ocurrir. Había perdido a Michael para siempre, pero también había ganado un enemigo más peligroso. Un hombre cuyo poder parecía no tener límites, y que ahora había declarado que su vida y la de su hija estaban en sus manos. Mientras la niña se quedaba dormida entre sus brazos, Lina comprendió que lo que había empezado con una llamada equivocada ya había destruido todo lo que conocía. Y lo peor era que todavía faltaba lo más difícil: aprender a vivir bajo la sombra de Alessio Castelli. La puerta se cerró con un golpe suave, casi respetuoso, y durante un instante Lina creyó que aquel gesto marcaba el final de todo. Pero el silencio que se instaló en el apartamento no fue un alivio, sino una presencia inquietante que parecía respirar entre las paredes. La ausencia de Michael, arrastrado como un ladrón vencido por los hombres de Castelli, no trajo paz, sino un vacío extraño, un hueco que se llenaba con miedo. Lina permaneció tendida junto a su hija hasta que el cansancio la venció, pero el sueño no fue más que una sucesión de sobresaltos, sombras que se cernían sobre la cama y la sensación de que en cualquier momento la puerta volvería a abrirse. Cuando al fin amaneció, la claridad gris de la ciudad se filtró entre las cortinas cerradas. La niña aún dormía profundamente, con su conejo de felpa apretado contra el pecho. Lina se levantó con cuidado, sintiendo que cada músculo de su cuerpo estaba tenso por la vigilia de la noche anterior. Fue a la cocina, encendió la hornilla vieja y puso agua a calentar para un café que sabía aguado y sin fuerza. Miró los papeles apilados sobre la mesa, las cuentas que seguían ahí como recordatorio cruel de que nada había cambiado en lo práctico. Y sin embargo, todo había cambiado. El aire estaba impregnado de la certeza de que ya no era dueña de su destino, de que alguien más había marcado su vida con una señal invisible. Pasaron las horas con una calma engañosa. No hubo visitas, no hubo llamadas. Lina salió un momento con la niña para comprar pan y leche, siempre con la sensación de que la observaban desde algún coche estacionado, desde algún balcón desconocido. Al regresar,
Corrió el cerrojo de inmediato y se sintió como una prisionera en su propio hogar. Esa tarde se esforzó en aparentar normalidad, en jugar con la niña, en leerle cuentos como si nada hubiera sucedido, pero la tensión le oprimía el pecho y cualquier ruido del pasillo la hacía saltar. Al caer la noche, cuando el silencio de la ciudad se confundía con el zumbido lejano de los autos, alguien llamó a la puerta. No fue un golpe brusco ni un empuje violento. Fue un toque medido, deliberado, idéntico al que había marcado el inicio de todo. Lina supo al instante quién estaba al otro lado. No se equivocaba. Cuando abrió, allí estaba él, impecable una vez más. Su traje oscuro parecía recién planchado. Su mirada firme y tranquila contrastaba con el deterioro del edificio. Había algo en su presencia que hacía que el pasillo lúgubre se transformara en un escenario secundario de su dominio. ¿Puedo pasar?, preguntó, con un tono cortés que no admitía negativa. Lina no respondió. Simplemente se apartó, con el corazón desbocado, y él entró en el salón como si el espacio ya le perteneciera. Se detuvo un momento a observarlo todo: los muebles desgastados, la mesa con las cuentas, el sofá donde aún quedaban las marcas de una noche de insomnio. Sus ojos azules recorrieron cada rincón antes de detenerse en ella. «Te lo dije», murmuró con calma. «Esto no ha terminado». Lina apretó los labios con los brazos cruzados sobre el pecho, como si así pudiera protegerse. «Se lo llevó, se acabó. No tiene por qué volver». Castelli la observó con una paciencia peligrosa. «Él ya no está, pero los hombres a los que intentó venderse sí. Ellos no saben que lo he encontrado. Ellos buscarán, y cuando lo hagan, pensarán en ti. Pensarán en ella». El estómago de Lina se contrajo. No quería admitirlo, pero sabía que tenía razón. Michael había traído la desgracia hasta su puerta, y los círculos de esa traición aún se expandían, como ondas en el agua. «¿Y espera que crea que usted es la solución?», preguntó con dureza. «Usted es el motivo de que estemos en esta situación». Él no parpadeó. «Yo soy la razón por la que sigues viva», respondió con una voz tan baja que parecía un susurro. «Y la razón por la que tu hija aún duerme en su cama». Las palabras golpearon más que un grito. Lina sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y un reconocimiento involuntario. Bajó la vista, incapaz de sostener la intensidad de aquella mirada. Él se acercó un poco más, deteniéndose a escasos pasos de ella. «Puedo ofrecerte algo que nunca tendrás sola», prosiguió. «Seguridad, estabilidad, un futuro donde tu hija no será usada como moneda de cambio por hombres cobardes». «¿Y a cambio?», escupió Lina, levantando los ojos con furia. «¿Qué quiere a cambio? No pretenda engañarme. Nadie como usted ofrece nada sin precio». Por un instante, algo en el rostro de Castelli se suavizó. Fue un destello apenas perceptible, una grieta en la coraza que rápidamente volvió a cerrarse. «Lo que quiero de ti no es lo que imaginas», dijo despacio. «Quiero tu confianza, y quiero que aceptes mi protección». La palabra protección cayó en el aire como una sentencia. Lina sintió un escalofrío, porque en sus oídos sonaba a posesión. «No somos suyas», susurró con la voz temblorosa. «Ni yo, ni ella». Él inclinó la cabeza, y esta vez sus ojos brillaron con una intensidad que rozaba lo inquietante. «Todavía no», replicó, y en su voz había una seguridad perturbadora. «Pero podrías dejar de tener miedo para siempre». El silencio entre ellos se cargó de una tensión extraña, demasiado cercana a la atracción como para negarla. El corazón de Lina latía con fuerza, su respiración se aceleraba, y aunque su razón gritaba que lo rechazara, su cuerpo permanecía inmóvil, atrapado en aquel intercambio. La voz suave de su hija rompió el momento. «¿Mami?», preguntó desde la puerta del dormitorio, con los ojos medio cerrados de sueño. Lina corrió hacia ella, agradecida por la interrupción. Se arrodilló para acariciarle el cabello. «Vuelve a dormir, cariño». La niña parpadeó, y al ver al hombre en la sala susurró con inocencia. «Se parece a un héroe». Las palabras fueron como un puñal en el corazón de Lina. Miró a Castelli, que permanecía de pie, inmóvil, con el rostro inmutable. Por un instante juraría que había un destello de sorpresa en su expresión.
Cuando volvió a acostar a la niña y regresó al salón, lo encontró junto a la ventana, observando la calle lluviosa. No se giró cuando ella entró, pero habló con la misma serenidad de siempre. Otros vendrán, lo sabes. No se detendrán hasta encontrar lo que buscan. ¿Y qué insinúa?, preguntó ella con un cansancio profundo que le calaba los huesos. Que no te ofrezco una elección, contestó él, girándose por fin. Te ofrezco la única salida. Ella lo miró con una mezcla de furia y resignación. Sabía que cada palabra era una trampa, pero también sabía que la amenaza que se cernía sobre ellas era real. Por primera vez en años, alguien se había interpuesto entre ella y el caos. Y ese alguien era un hombre que la asustaba tanto como la atraía. Él se acercó a la puerta y antes de salir, la miró una última vez. No tienes que agradecerme nada, dijo con una calma gélida. Solo recuerda lo que hice esta noche. Y recuerda que, cuando llegue el momento, pediré algo de ti. La puerta se cerró tras él, dejando a Lina sola en medio del salón. Sus piernas flaquearon y se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Sentía un vértigo extraño, una gratitud peligrosa, una confusión que no podía nombrar. Lo odiaba, lo temía, y sin embargo, en lo más profundo, reconocía que por primera vez en mucho tiempo, su hija estaba realmente a salvo. El precio de esa seguridad era su propia libertad. Y lo más aterrador era descubrir que, en el fondo, no estaba segura de querer recuperarla. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Mira también los otros videos llenos de giros sorprendentes que ya están publicados. Y no olvides compartir este video con tus amigos para que ellos también vivan esta experiencia.